Bueno, vamos a empezar. ¿No puedo andar acá? A ver, hay algunos micrófonos prendidos. Hola Estela, acá me pude conectar. Bueno, tranqui, Fabi. Justo iba a decir que estabas con tu papá internado y que por eso voy a dar yo la teoría. Espero que me Bien. salga como te sale a vos. No creo que igual, pero bueno, voy a intentar. No, Estela, bien. Bueno, yo voy a poder estar conectada un ratito acá, así que las voy siguiendo vos tranquila. Yo cualquier Sí, cosa vos. me puse acá en un rinconcito, en un lugar, No, así que sí, por eso tranqui. por ahí no prendo la cámara, No, pero tranqui. Yo, tranquila. sí, dale. Hoy yo ahora voy a compartir. Estoy ahí grabando, le decía a los chicos, así que vamos a ver si tenemos suerte y se renderiza. En la clase anterior no se renderizó. Bueno, voy a pasar a compartir. A ver, esperen que voy a apagar mi webcam. ¿Ya se está viendo ahí, chicas? ¿Sofi? A ver. Sí, sí, Bueno, se ve. buenísimo. Lo que vamos a ver hoy, a ver si me anda este marcador. Ahí está, relenta. Ahí está. Vamos a ver, voy a darle la pluma, todavía no encontré. Estoy trabajando con el OneNote que ya había armado Fabi, así me queda todo por si tenemos alguna duda. Hoy vamos a ver lo que es ARIA y tratar de ver lo que es impropias, integrales impropias. Sí, algo estuvo mencionando Fabi, también estuvo mencionando, habló de ARIA, ¿sí? En general. Así que vamos a empezar con este tema, que es uno de los temas más importantes dentro de integrales en aplicaciones ARIA y después sólido revolución, que lo veremos el lunes. Así que vamos haciendo un repaso. Lo que yo saqué es todo de los apuntes de la cátedra. Así que, bueno, cualquier cosa las chicas me frenan y vuelvo para atrás, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se calcula el área de una región del plano, ¿sí? Ahora, vamos a leer las condiciones. Y esto es lo más importante y esto es un tema que siempre tomamos en el final. Si f es integrable en AB y f de x es mayor o igual a 0, o sea que está por encima del eje x, para todos los x perteneciendo a un intervalo, ¿qué decíamos? Que esta integral lo que me daba era el área bajo de la gráfica, ¿sí? Me daría este S que están marcando acá. Este sería mi área. El área sería entonces la integral entre A y B de mi f de x por diferencial x, siempre y cuando f de x sea mayor o igual a 0, ¿sí? Esto es clave. Siempre me va a marcar un área si este f de x, ¿sí? Si este f de x es mayor o igual a 0, ¿sí? Lo de si es integrable, yo puse acá, que si recordamos la definición, ya se actualizó, porque como es la primera vez que uso esto, ¿se actualizó, Sofi? Sí, Ah, buenísimo. sí, se cambió. La integral definida, esto ya lo habíamos visto con Fabi, que dice que sea una función definida en un intervalo cerrado. Bueno, surgía todo lo que era la parte de las particiones y demás, y concluía que, a ver que no sé dónde está mi puntero, lo pierdo, ahí, voy a cambiar de color. Y concluía acá, si es definida, obtenía, ahí acá estoy, acá abajo, obtenía esta integral y decía que si ese límite existía, entonces se dice que f es integrable. ¿Sí? Acá estaba la norma P, que está relacionado con la cantidad de divisiones, que eran infinitas, y con el espesor, que sería con el delta x tendiendo a 0. Ahora, volviendo al área, eso es para de lo que ya habíamos visto. Volviendo al área, a ver, no pude setear los espesores. Entonces, ¿esto queda claro? Vamos a decir
que vamos a poder calcular un área, ¿sí? Y vamos a hacer la integral entre los extremos. En este caso me daba x igual a a y x igual a b entre esas rectas, ¿sí? Yo voy a encontrar este área siempre y cuando esta f de x sea mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si esta f de x, como tenemos acá, es menor a 0? ¿Sí? Si esta f de x es menor o igual a 0, entonces será que tenemos que anteponer un signo menos adelante de la expresión del signo de la integral para que esto me dé un área. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si la f de x es menor a 0, lo que voy a hacer es anteceder un menos al signo de integral. Ahora, eso es cuando son funciones por ahí más sencillas. Ahora, cuando tenemos, a ver que no encuentro más, ahí. Cuando, en cambio, tenemos expresiones de áreas como esta de f de x, donde tengo una partecita que está por encima del eje x, otra partecita que está por debajo del eje x, y una que está por encima, lo que bien dice acá, cuando tenemos números finitos, n, ¿sí? Acá es como si tuviera de A a C1, esto como si fuera un C1, esto como si fuera un C2, y esto como si fuera, bueno, B, ¿no? Acá terminaría, yo tendría que hacer la suma de estas integrales, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta, ¿sí? Va a ser negativa porque está por debajo del eje X. ¿Hasta ahí me siguen? No hay preguntas por ahora. Bueno. Entonces, para obtener la suma de áreas es preciso hallar la suma de integrales de los valores absolutos. Y por eso es que en esta expresión, ahora vamos a verlo en la práctica, ¿sí? Ahora yo voy a hacer un ejemplo. Por eso en la expresión aparece como el valor absoluto de f de x, ¿sí? Porque recuerden que cuando esté por debajo del eje x le tenemos que anteceder un menos. Ahora, yo acá me dejé un ejemplo, ¿sí? Me dicen, hallemos el área encerrada por la curva y coseno de x, que sería esta, sería coseno de x. El eje x, ¿sí? Acá, no quiero rayar el dibujo, y entre x igual a 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, me están pidiendo esto, yo tendría que hallar entre 0 y 2pi del coseno de x diferencial x. Acá voy a poner barras de valor absoluto porque tengo un pedacito que está por debajo del eje x, ¿sí? Pero ahora cuando desarrolle yo esto, cómo se desarrolla es, voy a hallar el área, yo lo que voy a hacer es particionar y en realidad encontrar tres áreas y sumarlas, ¿sí? Entonces voy a dividir en lo que está por encima y por debajo del eje x, ¿sí? Entonces, este coincide con pi, acá sería pi sobre 2 y este es 3 medios de pi, ¿sí? Entonces la integral sería, a ver si me van siguiendo, entre qué y qué. Está medio apagado. Ahí yo, por ahí ya que estoy acá, Estela, Sí. a ver, los animo, que por ahí prendan los micrófonos y digan, ahí Estela, bueno, antes había dicho que si estaba por debajo, Sí. a la integral había que anteponer algún menos porque había que restarla, Ahí ¿sí? hubo un aporte de A ver. Estefanía. Dice que entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre Bien. 2 de la función que es la única que tenemos, coseno de x diferencial x. Y ahora, cuando tenga que armar lo próximo que sigue, siempre tengo que empezar, bueno, eso no lo aclaré, de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre miro de izquierda, yo me pierdo, no veo nada del cursor. De 0, ¿sí? Empiezo de izquierda y voy recorriendo. El otro punto es pi sobre 2. Este punto tiene que coincidir con este extremo, ¿sí? Porque estoy empezando. Entonces acá iría pi sobre 2 y ¿qué más? ¿Hasta dónde?
A ver. Ahí Pi sobre dijeron 2 pi a sobre 2. 3 Sí, ok. De pi sobre 2 a pi. A 3 Medios medios pi. pi. Ah, perfecto. Gracias, Silvia. Bien, ahí bien. Parecía raro, no te escuchaba. Ahí. Así que 3 medios de pi. De coseno de x diferencial x. ¿Y acá qué pongo? Voy a borrar un poquito acá. ¿Qué iría? ¿Más o menos? Ahí están diciendo un menos. Un menos, dicen. Bien, Milagros. perfecto. Un menos porque esta expresión me va a dar negativa, ¿sí? Porque está por debajo del eje X. Así que con este menos lo que va a hacer es sumarme este pedacito de área. Si no, se me estarían compensando y quizás me sobraría un pedacito. Ahora, ¿qué sigue? Más la integral entre 3 medios de pi y pi de ¿quién? De coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, lo Ahí más sería Y 2 pi. perdón, sí, 2pi. pi Sí. sería así. Entonces, siempre recorro de izquierda a derecha. Recuerden que en una de las propiedades que dijo Fabi, que si el extremo si llamamos a este de extremo B y este A, si B era mayor a A y estaban escritos así, esto además tenía un signo menos, ¿sí? Adelante, era una de las propiedades. Eso está en las partes de propiedades que dio Fabi. Ahora lo voy a borrar para no ensuciar esto. ¿Hasta ahí se entendió el concepto? Entonces, en realidad, yo lo que tengo que ahora hacer cálculos auxiliares. ¿Y qué voy a hacer? Yo tengo que sacar cuánto es la integral indefinida, ¿sí? Porque la definida son las que tienen extremos. Yo quiero saber cómo es la integral de la función coseno de x diferencial x. ¿Esta tengo que usar algún método o sale directamente? ¿Cuál sería la integral de coseno de x diferencial x? Seno de x. Seno de x. Más una Sale constante. directa seno de x, dice Pablo. Más una constante porque en realidad esta es indefinida, ¿sí? Entonces, con esa ayuda yo voy a venir y voy a decir que el área va a ser igual a, una vez que integro, desaparece el signo de la integral, aparece seno de x y al ser una función continua, yo puedo aplicar Barrow, ¿recuerdan? Cuando vimos con Fabi. Entonces, ¿cómo se aplica? Se pone esta barrita una vez que integré y escribo las expresiones de los extremos, ¿sí? Este sería menos seno de x entre ¿quién? Este sería entre 3 medios de pi y pi sobre 2 más seno de x entre 2pi y 3 medios de pi. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, el próximo paso, yo me voy a venir para acá, porque calculé que iba a escribir más juntito. Lo que hago es reemplazar, ¿sí? ¿Cómo reemplazaría? Pierdo el puntero acá. Me quedaría, a ver. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría el seno me quedaría seno de qué? De pi sobre 2 menos seno de 0, el primero, ¿sí? ¿Están? Sí, sí, Ah, están. Los alumnos no sé. no. Nosotras estamos, se escucha Bueno, bien. a ver, espera, Pero a ver ahí si... como es nuevo están un poco
A ver si puedo, Perdidos todavía. a ver si puedo tocar esta y mandármela para abajo. Ahí. Yo estoy nueva con esto. Que veo, es re difícil porque no ves el cursor. Es distinto a mi tableta. A ver, ahora. Parece re práctico desde afuera. ¿Qué? Viéndolo desde acá parece súper práctica la No, pantalla, porque pierdo la tableta esa, el cursor. Bueno, entonces, el lápiz. el lápiz, sí. Entonces, vuelvo acá a escribir. Entonces me quedaría seno. Reemplazo siempre el... A ver, si volvemos a esta, a ver donde dijo Fabi acá. Recuerden que en esta, a ver, ¿ven? Hacíamos, a ver dónde aplicó Barrow, acá. ¿Sí? Reemplazamos por el valor, una vez que integramos, por el valor del extremo superior menos el valor en el extremo inferior. Entonces, a ver si yo vengo acá, me pongo seno de, este sería... Sí, Fabi había comentado que por ahí le podía formar como el techo menos el piso. O sea, Sí, sí, seno sí. en el Ahora, techo ahora voy, era ahora voy a ese. Seno de pi sobre 2 de menos el seno de 0. Menos. Y acá, cuidado con este menos, porque me va a afectar. Siempre que tengo un menos, abran corchete, paréntesis, me va a quedar el seno de 3 medios de pi menos el seno de pi sobre 2. ¿Sí? Más el seno de 2pi menos el seno de 3 medios de pi. ¿Sí? Entonces, yo ya sé el... Ay, Estela, ahí lo sí, único que quiero aclarar, sí, está perfecto, todo hasta ahí. Bien cuidado en que Barrow es reemplazo en el extremo superior superior, primero menos reemplazar en el inferior. inferior. Sí, sí, sí. Porque si reemplazan al revés, me cambia el signo, ¿sí? Sí, sí, Recuerden que yo sí. no vayas a la propiedad, pero lo aclaro porque después hemos encontrado esos errores cuando los van resolviendo Ujú. y me le dan áreas negativas porque ponen mal los extremos, no porque estaba mal hecho el ejercicio. Entonces siempre es, Barrow es reemplazar la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior, ese cuidado, ¿sí? Con el menos. Claro. Incluso Si lo vimos en la tengo... propiedad de la clase pasada, que es la integral de A a B es igual a menos la Ay, integral de B a A. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso nada más. Mientras buscas tranquila el lápiz. Tiene que ser más no, grueso, Estela, además. no, pero Elegí no. más grueso para que se vea mejor. Ah, Lo que pasa es que si no me queda muy... ahí se ve finito. no, yo digo para que vos Ah, veas el cursor, se ve no, perfecto. el tema es Tranquila, que seguí tranquila, se ve no me bien. escribía. Me parece que lo tengo que Ah, desincronizar como haces vos. sí, 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 por ahí te va a pasar eso, porque sí, estás grabando y estás sí, sincronizando, entonces te consume mucho recurso. sí. Bueno, entonces, Bien, te dejo seguir. muy bien, gracias por la aclaración. Lo que dice Fabi, lo voy a escribir acá, es, si yo tengo la integral entre a y b de mi f de x diferencial x, si yo ya integro, me va a dar un f grande, ¿sí? Cada vez que saque la barra el signo de integral va a aparecer esta barrita que me va a decir que ya puedo aplicar Barrow, y Barrow es reemplazar el superior, f en b, menos f en a. ¿Sí? Entonces siempre es superior, siempre es... Ahí. Siempre es superior menos inferior, ¿sí? Inferior y superior, ¿sí? Los extremos. ¿Está? Entonces, vuelvo al cálculo. Estos son números, pero bueno, por ahí esto siempre les cuesta y quería hacérselos. Sí, me parece que es porque estoy grabando. Ahí hice la del seno. Esto es pi sobre 2. Esto es 3 medios de pi
y esto es 2pi, ¿sí? Entonces, ahora, para que nos sea más fácil, ¿no? Analizar el seno de pi sobre 2, ¿cuánto me daría? Bueno, y esto da 1 y esto da menos 1, ¿no? El seno de pi sobre 2, ¿cuánto me daría? 1 te contestan ahí. 1. Menos el seno de 0. Acá esto sigue, ¿no? 0. 0. Menos, voy a dejarlo por ahora en esto. El seno de 3 medio de pi. Menos 1. Menos 1. Menos el seno de pi sobre 2, que es 1. Más el seno de 2pi, que es 0. Menos el seno de 3 medio pi, que es menos 1. Entonces acá me quedó que el área va a ser 1, menos por menos más 1, menos por menos más 1, y menos por menos más 1 me da 4. Entonces esa área es igual a 4. ¿Sí? Entonces yo voy a borrar esto que escribí acá para no ensuciar. Ahí pude calcular el área. Y ahora vamos a ver lo del piso menos el techo, ¿sí? Estos son para los primeros cálculos y yo lo quería hacer según como veníamos explicando lo de la teoría, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que de todas formas acá podríamos ver el techo y el piso como el eje X, ¿no? Como con el valor 0. Pero para no hacerles lío, voy a pasar a esta expresión. Entonces, si se entendió el cálculo de área ahí, en realidad después siempre vamos a usar lo que voy a explicar ahora a continuación, ¿sí? Pero quería mostrárselo para que vieran un desarrollo y de paso practicar. Entonces, cuando usamos integrales en el cual las funciones son generales, en este caso, este sería mi área, ¿sí? La encontrada entre la curva igual a f de x e igual a g de x, acá está, entre a y b. ¿Sí? Siempre tengo que tener los extremos en el cual voy a integrar, ya sea porque se intersectan o ya sea porque me dicen entre tal y tales líneas verticales o rectas verticales, ¿sí? Entonces, el área sería toda esta, la sombreada acá, que esto es otra cosa que por ahí les cuesta ver, encontrar las áreas, ¿sí? Entonces, esto sería todo, no quiero rayar ahí, sería toda la expresión de encontrar el área. Como vimos y recordando lo que explicó Fabi, recuerdan que esta era la norma, ¿sí? Que teníamos esta con doble rayita, que tendía a 0, y era la norma que me decía que n tiende a infinito y que delta x su y tendía a 0, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que yo voy a hacer esto, voy a tener infinitos divisiones para que me sea más exacta, y estos delta x van a ser tendiendo a 0, lo más finito posible. Entonces, ¿qué me decía? Que toda esta expresión hasta acá, la voy a agarrar acá, hasta acá es la integral entre a y b por diferencial x, ¿sí? Y acá lo que me está mostrando, y a ver si lo razonamos, voy a buscar más grueso, como dice Fabi, porque si no, no lo veo. Esto, si lo miramos acá en la gráfica, yo voy a estudiar un sigma i, ¿no? Tomo un pedacito, ¿sí? Entonces, tomo ese pedacito. Ahora lo voy a borrar para que podamos. ¿Esa altura cuál va a ser? Esa altura va a ser hasta ahí, que me da el valor de f sub i, ¿sí? Porque estoy marcando de acá hasta
sería el valor funcional en C sub i en f de x. Y este valor, que no quiero poner tanto hasta acá, ¿qué me daría? Me daría el valor funcional de g en C sub i, ¿sí? Que me da un valor negativo. Pero yo, ¿qué preciso? Preciso todo este rectángulo. ¿Cómo lo construía? Lo construía con f C sub i. Y en realidad, como este valor, lo ven acá, es negativo, ¿sí? Le voy a poner un menos, o sea que va a quedar menos con este valor menos G sub i. Esto va a hacer que se sume, ¿sí? Estela, Sí, perdón, ahí sacale el menos al al G, G. porque en Sí, realidad, sí, estoy sí, sí, pensando. Sí, para. sí, Acá. sí. Lo Ahí está. Ahí. pensaste, pero está, sí, Sí, ahí está. ahí está. ¿Se entendió? Porque Como bien, sí, sí, como bien dijo Estela, la función en ese rectángulo que marcó, justo la función es negativa, ¿sí? El valor funcional para un valor que está ahí en ese sector es negativa, entonces con ese menos se va a convertir en más, ¿sí? Ya la expresión es negativa en ese claro. pedacito. Ujú. Por ahí mostrarle a la izquierda de 0 para que se vea que al restar Acá. se estaría restando, sí, porque es positiva, ¿sí? En la parte que mostró en ese Sí. rectángulo que toma A Estela, ver, espera que... general, se ve que Acá. al restarle se le estaría sumando. Entonces está bien porque la altura de ese rectángulo es todo eso que mostró Estela, ¿sí? Desde la función que está en violeta hasta la función que está en Claro. verde. Acá, si yo muestro, a ver, con azul. Esperen que busco qué es. Si yo me hago acá un rectángulo, la altura que me interesa sería hasta este cachito, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Esto quería Fabi. Entonces, este valor va a ser f, bueno, es como si mudara, ¿no? Si lo mudara acá. Si quiero ver que funcione la misma expresión, f c sub i menos el g c sub i, que va a ser este puntito. Que al ser Sí, positivo está perfecto, bien, era eso, mire. al ser negativo, al ser positivo, lo que va a hacer es que este valor que es más alto menos este valor me va a dar el rectángulo que en realidad quiero obtener, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a hacer en esta integral va a ser que tenga mi f de x menos mi g de x. Y esto es lo que Sabri decía y lo que Fabi anticipó la clase del lunes, es la función que está por encima o el techo menos la función que está por debajo, que quedó medio rayado acá, o que sería el piso. ¿Sí? Nosotros siempre decimos la función que está por arriba, f de x, función de arriba, y g de x, la función de abajo. ¿Sí? La función de arriba menos la función de abajo. Esto es para que vieran la demostración en función de los apuntes teóricos y con los que se iban a encontrar. Ahora vamos a un ejemplo. ¿Hasta ahí estamos? Esto solamente es para llevar a lo que Fabi bien explicó acá cuando llegamos a acá. ¿Sí? Que puso cómo era la norma, tendiendo 0 y tiene estas características que tiene n de infinitas divisiones y esas delta x tendiendo 0. Eso hace que esta norma tienda a 0 y que todo esto lo podamos expresar como este área, que sea la integral entre a y b de diferencial x y esto sea mi f de x, ¿sí? En el caso nuestro vamos a tener f de x menos g de x, ¿sí? A ver, ahora dónde estoy, acá. Bueno, entonces ahora vamos a un ejemplo. Es uno de la práctica y es determinar el área, no es de la práctica, es de la teoría. Determinar el área encerrada por las curvas
f de x y g de x, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicio, a ver, le voy a poner... Espérenme, me quedo sin... Ahí está. Este tipo de ejercicios debemos, ya tenemos que, lo más importante es saber graficar, interpretar las gráficas, ¿sí? Para poder hallar el área correcta que me están pidiendo. Esto es y, esto es x, me piden que grafique la raíz positiva de 2x, ¿sí? Que ¿cómo la graficaría? Tengo para, a ver si tomo una escala, 1, 1, y para 2 raíz sería la mitad, raíz de 2, 1 tomo pico. Acá sería raíz de 2, ¿sí? La graficaría una cosa así. Y si tengo que graficar un medio de x cuadrado, esto está más abierto, o sea que para 1 va a ser la mitad, va a pasar por acá. Voy a cambiar el color. Va a pasar por acá, ¿sí? Esta es la roja y esta es la azul, ¿sí? Entonces, acá voy a tener g de x y esta es f de x, ¿sí? Mi área a calcular va a ser esta, ¿sí? ¿Qué me interesa? Yo por ahí, si yo grafico bien a escala, esto lo voy a poder lograr, ¿sí? Encontrar qué cosa, cuáles son mis extremos, porque teniendo las funciones yo ya voy a saber quién va a ser, cómo voy a hacer las expresiones, siempre es la función de arriba menos la función de abajo, el piso, el techo menos el piso, pero lo que me importa es encontrar qué cosa, los puntos, los intervalos para poner los extremos de integración, que serían donde se intersectan esas gráficas. Entonces, una va a ser 0 y en otra, ¿cómo lo encuentro? Siempre lo tengo que encontrar analíticamente, ¿sí? ¿Cómo se halla? ¿Cómo hago para encontrar la intersección entre dos funciones? Esto ya lo vimos. A ver si contestan. Ahí Estela fue muy precisa, la verdad que a pesar de la teoría graficar bien, hay que buscar la intersección y Estela ahí se concentró en graficar en el primer cuadrante, que es donde estaban las intersecciones, ¿sí? La parábola seguiría para la izquierda, pero graficó en el primer cuadrante. Pero ¿cómo hacemos para encontrar la intersección entre dos funciones? Igualo las dos ecuaciones. Muy bien, Perfecto. sí, perfecto. 2x igual a 1/2 de x cuadrado, ¿sí? Yo acá voy a trabajar y voy a aplicar el cuadrado a ambos miembros. Voy a simplificar y me va a quedar 2x igual a 1/4 de x a la cuarta. Ahora, 1/4 de x a la cuarta menos 2x, lo que voy a hacer es igualarlo a 0, ¿sí? Y voy a sacar, a ver que quiero ver cómo bajo acá. Y lo que voy a hacer acá es, acá me queda arriba, a ver, lo que voy a hacer es factor común x y me va a quedar 1/4 de x al cubo menos 2 igual a 0. ¿Esto qué me va a dar? Que x es igual a 0 y que 1/4 de x al cubo menos 2 tenga que ser igual a 0. Eso me da que x va a tener que ser igual a 2 positivo, 2 por 4, 8, raíz cúbica. ¿Sí? Lo hice rápido. Esto me da que x es igual a 2. Ahí encontré los extremos de integración. Esto es importante que esté la resolución analítica, ¿sí? Esto van a tener que trabajar las expresiones, esto ya lo sabemos hacer. Solamente es trabajar con expresiones, pero tenemos que saber encontrar cuáles son analíticamente los intervalos de integración. Entonces, uno va a ser el 0,
y el otro va a ser acá. Voy a poner 2. ¿Qué función estaría por encima y qué por debajo? A ver. Todavía no responden. Sí, ahí mientras esperamos que respondan, Sí. es importante, como dijo Estela primero, que los grafiquen bien, porque eso les va a ayudar a verificar lo que resolvieron analíticamente. A veces se encuentran bien el extremo, sí, los ayuda. A veces quedan ecuaciones más complejas. Si lo grafican con mucha precisión, va a ser mucho más fácil verlo, cuál es el área que tienen que encontrar. A ver si contesta alguno. ¿Qué función está por encima? F por arriba y G por abajo. Bueno, o sea que pondría raíz de 2x menos 1/2 de x al cuadrado, y no me olvido de mi diferencial x, ¿sí? Entonces, ahora el paso que sigue ya sería integrar, ya es algo que estuvimos viendo. Y a ver, yo me voy a poner acá al costadito y voy a poner unos cálculos auxiliares. Estas salen inmediatas, ¿no? Voy a marcar la de 2 por raíz de x diferencial x. Esto lo expresamos como, bueno, puedo sacar el raíz de 2 afuera. Me perdí el grosor seguro. Me va a quedar raíz de 2 y la integral de x, recuerden a las raíces expresarlas como potencias. Entonces cuando integre me va a quedar raíz de 2 por x. ¿Cómo me quedaría esa integral? Ahí no contestan. Recuerda que lo que tienen que hallar es la primitiva. El cálculo La auxiliar que primitiva, hace sí, sí. Estela ahí es para encontrar las La primitivas, que primitiva, muchas veces, como yo les comenté, van a tener que aplicar a veces incluso algún método. Entonces, ¿cuál sería la integral de x a la 1/2? ¿Cuál sería la primitiva de x a la 1/2? Bueno, hay silencio, Estela, no sé. bueno, Decilo si no. x a la 3/2 sobre 3/2, o podemos expresarla como 2/3 raíz de 2 x a la 3/2, más la constante, porque era una integral esta sí indefinida. Así que esta, recuerden que me da una familia de curvas, una familia de primitivas, y la integral definida me va a dar un valor, ¿sí? Un valor que si estoy calculando área nunca puede ser negativa. Eso nos ayuda a que si un área nos dio negativa es porque tenemos algún problema en signos, en funciones, en extremos, ¿sí? Eso nos da la pauta de que tenemos que revisar la expresión en los cálculos, porque no existen áreas negativas, ¿sí? Entonces, voy a hacer la integral acá y voy a escribir 2/3 de raíz de 2 de x a la 3/2, ¿sí? Menos, esta decidí no integrar la parte porque es x al cubo sobre 3. Cada vez que desaparece el signo de integral, porque ya puse las primitivas, voy a poner una barra vertical y voy a transcribir cuáles son los extremos. Y esto, que a veces son, por lo general, estas integrales son sencillas de calcular, ¿sí? Lo que tienen que tener es la precaución de hacer paso por paso, no comerse pasos, porque después cuesta mucho revisar en el caso que nos hayamos equivocado en algún signo, ¿sí? Entonces, el paso siguiente, por eso yo quizás me demoro en ir paso por paso, es reemplazar primero este valor, ¿sí? Y después reemplazo este otro valor, ¿sí? Donde haya x, obviamente. Entonces, vengo acá, perdonen, hasta que no, después Fabi me va a ayudar a poner las puntas con los grosores porque no lo encontré. 2 raíz de 2, entonces, en este me quedaría como, abro paréntesis porque lo otro es constante, me quedaría 2 elevado a la 3/2 menos, siempre es menos, 0 elevado a la 3/2. Lo voy a hacer paso por paso para que vean cómo reemplazo. ¿Sí? Este es el valor superior y este es el
inferior. ¿Sí? Menos, estaba con azul. Menos, acá, menos. ¿Qué cosa? Era 1/2. Abro paréntesis, porque voy a reemplazar sobre las X, me va a quedar 2. Ahí Estela, perdón. Sí, sí. No, por ahí podés poner el 3 también, un 3 sexto, por como 6, para sí. sacarlo Sí, afuera. sí. Ahí Estoy está. re pesada, no puedo no estar, pero bueno, ahí Estela tomó, que yo suelo hacer lo mismo que hace Estela, lo que hizo tomó la primera función y aplicó Barrow en la primera función y la segunda y aplica Barrow. También se podría llegar a haber Todo aplicado, junto. haber reemplazado 2 en todo y Y 2. restarle 0 en todo. Sí. ¿Sí? Pero a veces es más ordenado de esta manera porque uno va chequeando que no Los se números. olvida de nada. Ujú. Bien. Sería 2 al cubo menos 0 al cubo. ¿Sí? Entonces acá vengo, vuelvo a escribir área y me queda, acá me quedaría raíz de 16 por el 2, ¿no? 2/3 y multiplicando por este 2 me queda raíz de 16 menos 0, por todo esto va a ser 0, menos 8 sobre 6 más 0. Lo pongo para hacer este paso por paso, ¿no? Menos por menos más. Entonces, esta cuenta, si no le erré, me estaría dando 4/3. ¿Sí? Por eso les digo, como son fracciones, por ahí hay raíces, después los números se complican y meten la pata. Entonces me está diciendo que el área de esas curvas que intersectaron entre esos dos puntos fueron, vuelvo a la gráfica acá, entre 0 y 2 de f de x y g de x dio 4/3. ¿Sí? Ahora, ¿voy muy despacio, Fabi? No, está perfecto Ah, ahí ya. Sí, sí, no, ellos, bueno, ahí es sacar la cuenta. sí, Bueno, sí, acá ya después la ustedes sacaste bien. revisen. Sí, sí, ya se llegó a un resultado. Por ahí después, el próximo, no hacerle todas las cuentas, pero eso está bueno que haya quedado completo, porque ese es uno, el mayor lío muchas veces está en no tener cuidado en los paréntesis, los menos, entonces uno llega, es engorroso, pero hay que hacerlo este paso y llegar a un resultado. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, acá saqué otro que está también en la práctica, en la teoría, en realidad. A ver qué se me fue. Ahí. Y me da para que evalúe esas curvas, ¿no? Por ahí les sabemos dar estas cosas así, lo que van a tener que interpretar y despejar, ¿no? Si estoy graficando y en función de x, despejo y me va a quedar x más 2. ¿Sí? No, perdón, x menos 2, acá. X menos 2. Y acá me quedaría y igual a raíz de x, ¿sí? Más menos. Entonces, vengo y voy a graficar. Voy a haber puesto los ejes que trae la y x. A ver, 3. Espérenme que grafique. Estaba hablando sin micrófono. Y en lo que Estela, cuando despejó el y cuadrado Estoy. igual a x, eso al despejar trae aparejadas las dos funciones, más raíz de x y menos raíz de x. No es que esa única, no es una única función, sino que serían dos. 2. ¿Sí? O pueden pensarlo como graficar x en función de y, ¿no? Acostado que le daría la parábola. Es difícil, chicos, con la... Quiero hacerlo no puntudo y... No importa, Estela ahí, bueno, ellos saben entender, uno no lo quiere hacer, ustedes lo tienen que hacer con la mayor precisión posible, claro. siempre el gráfico, para que
Siempre cuando uno evalúa esta parte, también se evalúa que se grafique bien. Pero ahí se entiende bien, Estela, no te preocupes. Bueno, entonces acá tenía, acá es para 1, a ver, voy a tomar, es para 1, y cuando grafique, tomé 3 unidades, cuando grafique esta recta, que la vamos a graficar con rojo, va a cortar, ordenar el origen 2, hago 1 y 1, debería pasar por acá y va a pasar por este punto 2. Entonces hace una cosa así, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, esto sería 2, y al igual que hicimos con las otras funciones, a esta vamos a llamarla f de x, y a esta g de x, ¿sí? Entonces el área sería Estela, sí, Estela, perdóname. Ahí habría que llamar también, porque si no, no sería función, ¿sí? A sí, la que acá está por abajo, debajo, a la menos raíz de x como sí, h de x. sí, la iba después a Para partir que después... entre cuando la está- mencionara, pero sí, ahora la marco. perdón, pero era como para... Sí, 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 sí. Espera que está lento, no reacciona el lápiz. Ay, porque como estoy grabando y se debe estar, no sé ni a dónde está. A ver. Esperen que no consigo el lápiz. A ver si lo engancho ahí. Ah, no, se me desactivó. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, no, pues Sí, esa. tranquila, ¿Sí? Estela. El tema es que cuando grabas, yo con poca señal no Ahí está. podía hacer eso, No, justamente. Ahí está. yo ahí estoy, por eso. Se tilda. Sí, se me tilda la tableta. Y no me agarra el lápiz. A ver, la goma. Ahí está. A ver, che. Bueno, si no voy a suspender la grabación. Sí, porque no, no reacciona. A ver. A ver. Ahora lo hago con el mouse, pero... A ver, aguárdenme. Ah, claro, reacciona re lento. Bueno, quería rayar esto. Se dan cuenta que esta sería el área. Y lo que dice Fabi acá es, vamos a llamar a esta función, yo la voy a partir ahora, en h de x. ¿Sí? Entonces, cuando quiero partir acá, voy a poner pausa a la grabación. Espérenme en un cachito. De los extremos, y vamos a calcular la integral como si fuera indefinida, utilizando una sustitución. Tenemos acá funciones trigonométricas, pero si vemos acá tenemos 1 menos seno, que al derivarlo podemos obtener coseno, ¿sí? Con un cambio de signo, pero coseno. Si nosotros derivamos acá, esto nos queda que la diferencial de u es igual a coseno de x menos x. Entonces la integral indefinida nos va a quedar menos 1 sobre raíz de u diferencial de u, ¿sí? Acá lo que podemos pensar para un paso intermedio, ¿sí? Para integrar tenemos menos u, bueno, me quedó horrible la u a la menos un medio diferencial de u, ¿sí? Así es más fácil de integrar. Si no, bueno, por ahí encuentran la tabla. Nos queda que la integral es menos 2 raíz de u más una constante que, bueno, en este caso después cuando incorporemos esta integral a la integral impropia no vamos a utilizar la constante, pero la dejamos expresada acá. Y después cambiamos u por 1 menos 0. Ahora, reemplazando lo que obtuvimos acá, ¿sí? F
f mayúscula la integral, la primitiva, perdón, f mayúscula, la reemplazamos acá, ¿sí? Y después aplicamos barro. Los extremos serán menos pi sobre 2 y a. Entonces vamos a aplicar f en a, y nos va a quedar la raíz de 1 menos seno de a. Sacamos el menos 2, factor común afuera, porque va a estar multiplicando los dos términos. Y después hacemos menos 1 menos seno de menos pi sobre 2 en raíz. Esto sería, este término sería f en a, ¿sí? Y le tendríamos que restar f en menos pi sobre 2, que sería el extremo inferior. Uy, ahora disculpen que mis perritos van a ladrar un poco porque viene gente. Entonces, tengo que menos 2, lo dejo afuera, por eso no voy a afectar este signo, ¿sí? Me va a quedar menos 2 por el límite de f en a menos f en menos pi sobre 2. Si calculan, ¿sí? Con la calculadora se van a dar cuenta que esto nos da raíz de 1 menos 1, que es 0. Fabri, ¿Sí? Y de este lado tenemos raíz, ¿sí? Ah, porque Sí, no se ve lo de más no se abajo. alcanza a ver lo de abajo. Ay, no puedo, a ver, así no, ¿no? A ver cómo puedo hacer No hay una parte ahí para que se se vean puede ahí, para chicos. ahí, ¿se ve mejor? Ahí sí, eso no se veía. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor, no? Sí, ¿Cómo? lo de abajo ahora se ve un poco más. Ah, porque no lo puedo, les quedó muy al borde inferior y no lo puedo subir más. Lo puedo hacer zoom, pero no lo puedo subir. O sea, no lo puedo como acomodar al medio de la No, pero pantalla. ahí se alcanza a ver. Entonces me va a Después, quedar, ah, bien. Me va a quedar entonces la raíz de 0 y acá me va a quedar la raíz de 1 menos menos 1, que es más 1, entonces nos queda raíz de 2, ¿sí? Nos quedaría menos 2 por menos raíz de 2, lo cual nos da 2 raíz de 2. Podemos concluir entonces que la integral es convergente, ¿sí? Porque da un valor finito. ¿Se entendió? a ver. Yo no les había preguntado, chicos, cuando antes de terminar, si tenían alguna duda. Bueno, buenísimo. Entonces, a partir de ahora, cada vez que tengamos una integral definida, porque ahora no se las van a dar fíjense en si esta es integral impropia, esta no. Ahora, de ahora en más, cada vez que les dan una integral definida, tenemos que estudiar el dominio y ver si no tiene problemas la función en ese intervalo, ¿sí? Si no tiene problemas, resolvemos integrando una indefinida con los métodos. Una vez que tenemos la primitiva, la reemplazamos, la ponemos, aplicamos las barras de barro y resolvemos, nos da un número, ¿sí? Ahora, si es impropia, nos fijamos, planteamos en función de dónde esté el problema, si son en los extremos o en el medio, vemos si necesitamos dividir en dos integrales porque está el problema en el medio, o en uno de los extremos va a ser solamente un límite. Sacamos la integral indefinida, como venimos haciendo por los métodos que sea, la reemplazamos, ponemos las barras, aplicamos barro y después aplicamos el límite, ¿sí? Tienen que ser prolijos en los pasos. Nunca se olviden la palabra límite, 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 porque después vamos a evaluar como si fuera un límite común, ¿sí? Como los límites que hemos venido viendo. Sí, Sabri, si querés mostrar otro. Bueno, sigo entonces. Aunque sea como lo habías planteado. A ver si ellos se dan cuenta en ¿en dónde estaría el problema? En el segundo caso teníamos este ¿Dónde estaría el problema? A ver. ejercicio. Está todo acá igualmente. Sacamos Sí. el dominio. El dominio nos da que x igual a menos 2 y x igual a 2 no pertenecen al dominio, o sea, por las condiciones. Como el intervalo
A ver si lo puedo... ¿ah? El intervalo va de... ¿Ven ahí? De 0 Sí, a 6. ¿Sí? Y el problema es que no puede ser igual a 2. claro, el problema está en 2. Bien, Pablo. Entonces, Sí, eso es lo importante, está a la mitad de... que ubiquen dónde está el problema. Entonces, partimos la integral en 2 y aplicamos límites. En este caso, vamos a acercarnos a 2 por izquierda y cuando vamos de 0 hasta A, y vamos a acercarnos a 2 por derecha cuando vamos de A hasta 6. Luego de vuelta, aparte de esto, que lo dejamos acá arriba, pusimos la integral indefinida, ¿sí? Haciendo una sustitución. Sacamos el valor de la integral indefinida de f de x, f mayúscula de x, y después aplicamos Barrow en cada uno de los límites, ¿sí? Fíjense que acá nos habíamos olvidado el exponente, así que lo agregué acá, medio rapidito, sobre la marcha. Es x cuadrado menos 4 a la 1/3. X cuadrado menos 4 a la 1/3 multiplicado Sí. por 3. Siempre las constantes las sacamos fuera del límite, ¿sí? Y en este caso, como teníamos el 3 en las dos, sacamos afuera de todo el límite. Y Sí, aplicamos estos por ahí Barrow, ¿sí? son trabajosos, F téngate. en 0. ¿Cómo? No, que estos F en son A, perdón. trabajosos y tienen que ser Menos, prolijos con esto, con los corchetes, los paréntesis. claro, sí. Este está confuso también por ahí, pero esto es F en A, ¿sí? F en A tiende a 0, fíjense, porque nos queda que es 2 al cuadrado menos 4. Y después nos queda acá F en 0, ¿sí? Que es 0 menos 4 en raíz. Entonces, 0 menos 4 nos queda menos 4 a la raíz. Y acá A ver. tenemos F en 6, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No, justo te iba a decir que Camila preguntaba por qué menos 2 no pertenece al intervalo. Guarda, anote el menos ¿Cómo? 2. ¿Por qué el menos 2 no pertenece al intervalo de integración? Acá guarda que no nos tenemos que confundir. El dominio son No los lo reales. dibujé, a ver, lo dibujo por ahí. El real es menos 2 y 2 tienen que estar excluidos. Ahora, nosotros tenemos que saber qué intervalo de integración nos piden. Menos ¿Sí? 2, el 0 y el 6. Y acá por Entonces, acá el 2. Nos piden ¿dónde el estamos intervalo desde integrando? Claro. 0 hasta 6. ¿Sí? Menos 2 y 2 no pertenecen al dominio, pero el único en que tenemos problemas es en 2 porque está dentro del intervalo de integración. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve Ahora lo perfecto. dibujé. Ah, sí, ahí entendió. Entonces Sí, sí, cuando vamos de perfecto. 0 a 2, perfecto, tendemos por izquierda y de 2 a 6 tendemos por Por derecha. derecha. ¿Se entendió, Camila? Bien, este también da un valor Ahí está. finito. En realidad por ahí debe tener, si es aproximado, tiene después de la coma varios números, pero es convergente. Por eso podemos dejarlo, esto lo podemos sacar en realidad, porque si estuviera Fabiana nos hubiera retado. Sí. Y vamos a dejarlo expresado así. 3 por la Que suma de converge. estas dos. Eso converge. Y converge. Ahí va. Y después Bueno, vamos buenísimo. al último ejercicio, que era estudiar la convergencia también. En este caso ya nos tiraba un dato porque pedía que estudiáramos la convergencia, entonces ya podíamos suponer que era una impropia. Y además porque tenemos uno de los extremos infinito. Entonces, sí o sí es impropia cuando hay uno de los dos extremos en infinito. De vuelta, por las dudas, calculamos el dominio, ¿sí? Perfecto. Y vemos Sí. que desde hasta infinito no tenemos problema de dominio, pero ya tenemos uno de los dos extremos infinito. O sea, que tenemos el caso 1, el tipo 1 que se conste la versión. De vuelta calculamos aparte la integral indefinida primero, ¿sí? Haciendo uso de una sustitución, nos da que esta es
f de x, f grande de x, f mayúscula de x, para después usar en barro, ¿sí? Sin usar la k, porque en realidad cuando estamos con integrales definidas, no usamos k. Y aplicamos límite. Para cuando a tiende a más infinito, de e hasta a, acá en este caso ya usamos el valor de f, la expresión de f, ¿sí? Y después, antes de evaluar el límite, aplicamos barrow, f en a menos f en 0, ¿sí? Recordando que a tendía a infinito, cuando calculamos el logaritmo de algo que tiende a infinito es infinito, al cuadrado vuelve a ser infinito, por 2 sigue siendo infinito, ¿sí? 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Y acá tenemos logaritmo de 0, que esto sería en realidad logaritmo de infinito. 1 sobre tiende a infinito. Me confundí acá porque esto es c, acá es c y acá es c. Ahora sí, y acá es c, porque el logaritmo de 0 no existe, entonces estaríamos No, teniendo está bien. problemas. Ahora sí, Ujú. es el logaritmo es 1 al cuadrado por 2, entonces esto nos da un medio. Acá hubo un error de cálculo, ¿sí? No, pero está Pero bien. sigue Lo- siendo convergente. Claro, lo importante en estos es que tengan cuidado porque tenemos que saber bien evaluar los límites cuando n tiende o un valor tiende a infinito, porque hay casos que el e tienda al menos infinito, recuerden que eso es cero, entonces tenemos que saber bien evaluar porque ahora tenemos que, entre que integramos, también aplicamos límite, así que eso es importante. Claro, igual ahí yo me di cuenta porque si yo hubiera tenido el logaritmo de 0, 0 no pertenece al dominio de los logaritmos. Entonces ahí ya me estaría dando cuenta de que me equivoqué antes. Claro, Si yo no lo hubiera sacado. claro, tal No cual. sé si me explico, ¿no? Que yo ahí me di Sí. cuenta. Así que lo importante es, para dar disculpen que nos pasamos en hora, pero bueno, yo tuve este problema de que encima quería grabar, así que me demoré yo. Y para aprovechar que Sabri se había tomado el tiempo de armar estos ejercicios. Así que me voy a compartir la cámara. Así que nada, espero que lo hayan aprovechado la clase. No sé si dejé de compartir ahí. Sí, ya dejaste, Sabri. Sí. Se entendió perfecto, gracias. Bueno, sí, no somos Fabiana, pero bueno, tratamos de que se haya entendido. Este tema, bueno, están en los apuntes y bueno, nada, tienen que ser prolijos y no comerse la palabra límite, empezar a ser ordenados al hacer las impropias, tienen todo este tema que primero tengo que dar cuenta de dónde está el problema, después hacerla indefinida, después aplicarla, aplicar barro y aplicar límite. O sea que son varios pasos. Bueno, los dejamos y el lunes estaremos viendo sólido de revolución y longitud de arco para terminar todos los temas de la teoría. Y ya estaríamos terminando con la materia. Así que aprovechen a hacer consultas y les recomiendo que por ahí no vimos ninguno de la práctica, pero yo les diría que empiecen con integrales impropias o áreas integrales impropias. Son poquitos los anteriores, así ya aplican lo que vimos hoy. Gracias, chicas, por la ayuda en el chat y en los ejercicios. Nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos, chao.